Hola, hola, bienvenidos a mi canal Todo Comienza en Casa. Este es un canal dedicado a mamás que trabajan en escuela en casa o aquellas mamitas que están por iniciar este gran proyecto de trabajar en casa. Bueno, hoy les quiero compartir acerca de la narración. ¿Qué es la narración y cómo podemos trabajarla en casa con nuestros niños? O si eres un niño que hoy en día te dejaron hacer una narración, también te puede ayudar este video. Pon mucha atención. Lo primero que debes de saber es qué es una narración. Así es, el concepto de narrar. Bueno, una narración en palabras muy sencillas es un tipo de texto en el cual podemos contar hechos reales o ficticios. Así es, la narración es contar de manera oral o de manera escrita hechos que pueden ser reales o que pueden ser ficticios. Y dentro de la narración existen muchos tipos de texto. Por ejemplo, para las narraciones ficticias tenemos leyendas, novelas, y también pueden ser algunos cuentos. Tenemos muchos tipos de cuentos y también los cuentos son algunas narraciones ficticias. También tenemos las narraciones reales y dentro de las narraciones reales tenemos pues los textos como biografías, textos informativos, las noticias, los reportajes, etc. Estos son narraciones reales. Y pues bueno, ¿para qué nos sirven las narraciones? Pues nos sirven mucho para nuestro lenguaje, para poder desarrollar más e enriquecer más nuestro lenguaje y también estructurar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que inventamos dentro de nuestra cabecita. Así es que hoy te voy a dar una idea para poder trabajar la narración. Antes de pasar a nuestra narración, debemos entender que la narración tiene tres elementos muy importantes. El primero de ellos es la estructura, es decir, el orden con el que contamos o escribimos nuestra historia, ya sea real o ficticia. Es muy importante que tú antes de hablar, de platicar, de narrar, de contar tu historia o tu cuento, tu leyenda, la ordenes en tu cabecita para que conforme la vas contando tenga un orden, una estructura. Es decir, no podemos comenzar con el final y luego con el principio y luego lo de en medio lo contamos por sin ningún lado. No, tenemos que tener un orden y ese orden empieza en nuestra cabecita. Número 2, nuestra narración tiene que tener un espacio, es decir, un lugar en donde se va a desarrollar nuestra narración real o ficticia. También tiene que tener tiempo, es decir, en qué momento sucedieron las cosas, los acontecimientos que tú estás contando. ¿Ok? Entonces son tres elementos: estructura, espacio y tiempo. Muy importante. Entonces, como resumen, la narración es un tipo de texto que nos ayuda a contar hechos reales o ficticios en estructura, en orden, con espacio y tiempo. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a cómo podemos trabajar las mamás en casita la narración de una manera dinámica, o si tú tienes ahí en casita esta tarea, vamos a ver cómo la podemos trabajar. Pues bueno, la primera manera que te puede servir trabajar la narración en casita de tal manera que enriquezcas el vocabulario de tus pequeños, pues es utilizando secuencias. Aquí tengo secuencias para los más pequeñitos, estas las compré, pero si no tienes a la mano el poderlas comprar, pues en internet puedes bajar muchas a color. Y estas, por ejemplo, se las das a los pequeñitos o a los medianos para que las ordenen. Y una vez que las ordenaron, que ellos ahí en casita nos cuenten una historia, que ellos inventen una historia, ya sea una leyenda, un cuento, una biografía. Es decir, vamos a explotar su imaginación y su lenguaje. Nos va a servir mucho esta actividad. Pues aquí tengo muchas, son secuencias temporales
y tenemos también de muchos tipos de secuencias. Esta es una manera. También tengo una cajita en donde ellos han coloreado muchas secuencias. Hemos trabajado mucho con los más pequeñitos. Colorean y luego les gusta mucho armar sus historias. Tengo de diferentes, unas que son pintadas por ellos, otras que son imprimidos, o sea que las he imprimido, y les pongo mica y constantemente ellos pueden venir a tomar alguna e inventar su historia. Una vez que ya trabajamos con esto de trabajar con secuencias, pues pueden ellos en su cuadernito inventar las historias, escribirlas. Una vez que ya las pusieron en su mente, entonces pueden escribir. Y ahí es donde está el trabajo más hermoso, porque una vez que ellos ya estructuraron a través de las imágenes, pueden en su cabecita estructurar mejor una historia. Entonces, te voy a dejar aquí cómo nosotros lo hemos estado trabajando con los más pequeñitos, medianos y grandes. Recuerda que trabajar en casa, pues a veces se complica un poquito cuando tenemos niños de diferentes edades, pero estas actividades las puedes trabajar hasta con los niños de secundaria. Obviamente los niños de secundaria tendrían que bajar secuencias que a ellos les llamen más la atención, un poco más elaboradas o que ellos mismos las hagan. Y una vez que las ordenaron, pueden escribir la historia, la narración. El primer paso que te recomiendo es trabajar con secuencias, después que ellos narren la historia a sus hermanitos, a mamá, a papá, y después pasar al cuaderno y ahí corregir la escritura, corregir la estructura gramatical de sus oraciones. Pues bueno, esta es una manera que nosotros trabajamos en casa, la narración. Espero que te sirva la idea. No olvides suscribirte y darme un like. Bye. Había una vez un niño que se llamaba Carlos, que pescó un pez y el pez, no más bien el niño, lo dejó en un plato con agua para que no se muera y su gato lo quería espantar. Entonces él también le estaba espantando y se enojó y le mordió y el gato se asustó y él estaba cansado y se fue el gato y tan tan. Muy bien, pues esta es la narrativa de Esteban, de su historia. Y pues bueno, esta actividad es muy útil para poder corregir su vocabulario, enriquecerlo. También podemos trabajar con ellos a través de que observen un poquito más, que localicen un sustantivo, por ejemplo, y que le den una cualidad a la hora de estar narrando, por ejemplo, un pez grande y verde. O sea, que ellos exploten su lenguaje a través de las secuencias. Después las pueden pegar en su cuaderno o incluso hay secuencias que se pueden colorear y pegar, y ya verás que esta actividad le gusta mucho a los pequeños y también a los grandes. Los grandes pueden hacer narrativas más largas y pueden utilizar diferentes tipos de narraciones como las leyendas, novelas, cuentos, biografías, que son algunas narrativas ficticias y algunas reales. Pues bueno, aquí te queremos compartir esta idea que puedes trabajar con los más pequeñitos, medianos y grandes. Bye. Bye, Esteban, muy bien. Esta actividad de utilizar secuencias también la podemos utilizar con los niños medianos. Aquí ellos tendrán más vocabulario y podemos trabajar con ellos que utilicen su lenguaje, que puedan ser más descriptivos en cada uno de los dibujos que ven, y de esa manera la historia será más completa. Empezamos. Érase una vez una niña que todos los días se despertaba a ver su ventana y se daba cuenta que los pajaritos no tenían una casa, y se fue corriendo a decirle a su papá que si podía hacerle una casa de madera para pájaros, porque su papá hacía cosas de madera. Entonces le dijo
el papá a su hija, ok, los amigos de su hija se fueron a ayudarle porque se veían, ellos tenían curiosidad que iban a hacer y le estaban ayudando y el papá les estaba enseñando unas fotos para ver cuál. Y la niña y sus amigos se decidieron y el papá le dejó a su hija hacerlo sola y sus amigos le estaban ayudando y su papá se sentía muy orgulloso por su hija porque ya iba a ser como él de hacer cosas de madera, se sentía muy orgulloso. Ella estaba emocionada porque los pájaros les iban a cantar. El papá le estaba subiendo a la casa de madera para los pajaritos y todos les estaban ayudando al papá. Hasta un papá de uno de los amigos de la niña vino a ayudarle a subirse. Todos se sentían muy felices, hasta los pájaros se sentían muy felices. Les encantó a los pajaritos. La niña se sintió muy feliz y el papá se sintió orgulloso por su hija. Y tan tan. Muy bien. Ahora, toda esta narración la podemos llevar a la escritura. Es decir, vamos a enriquecer esta actividad muy importante para el desarrollo del lenguaje con alguna secuencia que los niños puedan colorear, pegarla en su cuaderno y después contar la historia, es decir, escribirla, y ahí podemos trabajar con la escritura para que los niños aprendan a narrar, pero no solamente a través de su lenguaje, sino también de manera escrita. Una vez que trabajamos con las secuencias, podemos entonces pasar a nuestro cuaderno y realizar nuestra narración escrita. Y así nos quedó. Fuimos siguiendo los dibujos, contando la historia en orden, es decir, en una estructura. También podemos copiar el concepto de narración para tener muy claro qué es la narración. Aquí estamos con el más pequeño, está iniciando su narración y vamos a hacer algunas correcciones. Esteban va con H al principio, con B y acento en la I. Una vez con Z y V. ¿Ok? Para que corrijas eso y pongas tu fecha, y vamos a poner también el título de nuestra historia, ¿ok? Bueno, pues aquí vamos corrigiendo a los más pequeñitos, pero también ellos ya pueden empezar a narrar sus historias a través de secuencias.